Bienvenidos talleristas, hoy vamos a hablar sobre qué es la literatura de ciencia ficción. Y para eso vamos a tratar de dar 3 definiciones posibles a este tipo de literatura que es tan elusiva. Mi nombre es Facundo y esto es Taller Eneida. En el caso de la ciencia ficción, a diferencia del fantástico, no está tan claro, o por lo menos no se ponen tan de acuerdo ni los escritores ni los críticos en cuáles serían sus características principales, ¿no? ¿Cuáles serían los textos que serían ciencia ficción, lo que no sería ciencia ficción, cuáles serían los límites, qué sería lo más importante que debería tener un libro de ciencia ficción. Aunque nos parezca que en la librería, cuando vamos a buscar un libro de ciencia ficción, sabemos qué es la ciencia ficción y qué no es la ciencia ficción, para los lectores, incluso más bien para los escritores, para los críticos, no siempre hay un acuerdo muy concreto sobre qué es un libro de ciencia ficción, qué debe tener un libro de ciencia ficción y cuáles son ciencia ficción y cuáles no son ciencia ficción. Podemos decir que existen tantas definiciones como definidores de qué es la ciencia ficción. Hay algunos pocos acuerdos en los que se considera, por ejemplo, como verdaderos precursores de la ciencia ficción, las novelas de Julio Verne y fundamentalmente el Frankenstein de Mary Shelley. Mayormente está considerada como la primera novela de ciencia ficción de la historia. Como decíamos, hay tantas definiciones como definidores. Pero nosotros básicamente las vamos a englobar en 3 grandes definiciones que hacen a la idea de qué es la literatura de ciencia ficción. La primera idea de qué es la ciencia ficción que vamos a mencionar es aquella que piensa que ciencia ficción es básicamente todo lo que se publica con el rótulo de ciencia ficción. Aunque parezca una cosa muy simplista, la sostienen varios autores como el propio Scott Card en Cómo escribir ciencia ficción y fantasía, que a mi entender es una de las definiciones más poco útiles que se pueden hacer de la ciencia ficción, ¿no? Simplemente decir que ciencia ficción es aquello que los editores a la hora de publicar consideran ciencia ficción y le ponen el rótulo en la tapa, o aquello que la comunidad de lectores verdaderamente considera como ciencia ficción y va a buscar como ciencia ficción a la librería. Una concepción, como les decía, me parece bastante poco útil para entender los textos de ciencia ficción y que se vuelve quizás una definición un poco subjetiva o coyuntural, que no tiene que ver necesariamente con el texto en sí, sino justamente con el contexto. Una posible segunda definición de ciencia ficción nos dice que la ciencia ficción es aquella literatura que habla del impacto de la ciencia en la vida humana, ¿no? Del impacto del avance de la ciencia en la vida humana. Especialmente todos aquellos textos que son considerados como ciencia ficción dura, ¿no? Fundamentalmente las novelas de Asimov, por ejemplo. Todas aquellas donde realmente la ciencia ocupa un lugar central en el texto y el desarrollo y el avance científico ocupa páginas y páginas y a veces solamente lo puede entender un doctor en física o en astronomía o lo que sea. Y si bien esta definición, que es quizás la que más nos suena o la más tentadora, no siempre logra hacer encajar a todos los textos que son considerados como ciencia ficción. Pero ciertamente no siempre la ciencia o lo científico ocupa un lugar central o necesariamente es el rasgo característico del género, ¿no? O sea, pensemos, no sé, si en Hamlet en lugar de aparecerle un fantasma del padre le apareciese un robot del padre revivido, entonces Hamlet sería ciencia ficción. No, entonces... Y la mayoría de los textos o muchos textos clásicos que son considerados como ciencia ficción, la ciencia no necesariamente ocupa un lugar central. Pensemos en 1984, en La naranja mecánica, en La mano izquierda de la oscuridad. Todos estos textos sí pueden aparecer dispositivos de vigilancia o alguna que otra nave espacial quizás, pero no se nos explica muy bien cómo funcionan esas cosas, porque no necesariamente son el centro nunca
del texto, de la tensión y del conflicto del texto. También nos quedarían afuera un montón de textos que también son considerados como ciencia ficción, englobados bajo la idea de ucronía, ¿no? Aquellos textos en los cuales la historia no aconteció como nosotros sabemos que aconteció. El ejemplo típico es El hombre en el castillo, ¿no? De Philip Dick, donde es un mundo en el cual el nazismo triunfó y ahí no hay ningún adelanto científico ni nada extraño en ese sentido. Ahí lo que ocurrió fue una cosa diferente a la que nosotros sabemos que ocurrió en el tiempo, en la línea histórica conocida. Entonces ahí también nos quedaría fuera de esta definición muchos textos que son considerados prácticamente canónicos en la idea de ciencia ficción. Y bueno, después de todo esto me dirían, bueno, ¿qué es la ciencia ficción? Interrumpimos un milisegundo este video para pedirles por favor que den like, que se suscriban a este nuevo canal, que vamos a seguir hablando sobre literatura fantástica y de ciencia ficción. Así que nada, eso básicamente, que se sumen a nuestra querida comunidad. La tercera posible definición que anda dando vuelta entre los críticos, lectores, escritores, etcétera del género es el hablar de ficción especulativa o ficción proyectiva. Lo que se busca es tratar de quitar la palabra ciencia dentro del término del género, ¿no? Para quitarle ese foco que en realidad muchos textos que son de ciencia ficción no tiene ahí un gran adelanto científico ni nada por el estilo. Para estos diferentes autores o críticos, el novum, lo característico propio del género, no estaría necesariamente en la ciencia, sino que podría estar en otros lugares, ¿no? En otros aspectos de la cultura humana, como lo sociológico, o lo político, o lo filosófico. Para estos autores, en la literatura de ciencia ficción, el mundo dentro del texto no sería un mundo diferente al nuestro, un mundo secundario como el que se plantea en las novelas de fantasía. Para estos autores, en la ciencia ficción, el mundo interno al texto es el mismo a nuestro mundo. Nada más que a este mundo lo que se le ha hecho es modificar algo, generalmente algún rasgo particular, el cual es extrapolado, proyectado o hiperbolizado a la exageración, ¿no? Es tomar nuestro mundo conocido, ordinario, pero agarrar alguna de sus características y modificarla, extrapolarla, exacerbarla, ¿no? Para construir ese mundo narrativo diferente, pero que no deja de ser nuestro propio. En este sentido, 1984, Un mundo feliz, Rebelión en la granja, no serían mundos diferentes al nuestro, sino que serían posibilidades de nuestro propio mundo en los cuales fue extrapolada, exagerada, fundamentalmente los rasgos políticos totalitarios de los gobiernos que había en la época en los cuales estos textos fueron escritos, cuales buscaban denunciar. Para ciertos autores, entonces, yo después les voy a dejar la referencia fundamental acá abajo, la ciencia ficción sería muy diferente a lo fantástico, en el sentido del cual no estamos hablando de un mundo distinto al nuestro, sino que sería nuestro propio mundo, pero con algo cambiado, una posibilidad, ¿no? Algo latente en nuestro propio mundo, algo que podría ocurrir o podría haber ocurrido en nuestro propio mundo. Entonces podemos pensar que esta literatura de ciencia ficción genera un pacto ficcional especial en el cual el lector reconoce que ese mundo de ficción es su propio mundo y que a su vez no lo es, generando un efecto de relectura de la propia realidad del lector. Entonces el lector reconoce que ese no es su mundo, pero que podría haber sido su mundo, o que podría serlo en algún momento. Bueno, esperamos que les haya gustado este video, que se suscriban a nuestro canal, que le den like,
Sepan que también se pueden sumar a nuestros talleres de literatura y escritura creativa, literatura fantástica particularmente. Cuéntenos abajo qué les gustaría que expliquemos, si les gustaría que hablemos de otro género, que contemos algunas otras cosas en este canal. Y bueno, les dejamos un fuerte abrazo virtual.